¿Cómo están? Pues en este video quiero compartir con ustedes cómo vamos a aplicar las razones trigonométricas para calcular distancias. Fíjense en este primer ejemplo, tenemos un arbolito, tenemos ahí un pino, un arbolito, y pues a cierta hora nos dicen que el sol, ¿no? Lo que va a hacer con este arbolito es proyectar una sombra. A ver, digamos, voy a dibujar, digamos, ¿no? Nuestro sol por este ladito. A ver, acá lo vamos a hacer. Entonces, si nuestro sol, digamos, está por acá, ahí está nuestro sol. Lo vamos a pintar ahorita. Ahí lo tenemos al sol, ¿no? Ahí está. Entonces, a cierta hora, lo que va a hacer el sol es proyectar, ¿no? Una sombra en este arbolito. Y esa sombra está dada por esta línea de azulito, que son 6 metros, ¿no? Entonces, sabemos que cuando el sol va a tener todo su movimiento en el cielo, lo que va a hacer con la sombra es en un determinado momento proyectar en un objeto, en este caso un arbolito, una sombra. Y esta sombra nos dicen que es 6 metros. Además que desde la parte final de la sombra hasta la copa del árbol, hasta la parte final del árbol, hay un ángulo de elevación de 60 metros. Entonces, fíjense que aquí la figura que se ha formado es un triángulo, no es un triángulo rectángulo entre el arbolito, acá lo vamos a llamar H a la altura, no sabemos cuánto mide, lo vamos a llamar H, el cateto, ¿no? Y además aquí fíjense que el arbolito respecto a la sombra está formando pues 90 grados. Y lo vamos a rellenar, vamos a pintar este ángulo. Me refiero a este que ahorita lo voy a pintar de color rojito, es este ángulo de acá, ¿no? Es un ángulo de 90 grados porque, como dije, el árbol respecto a la sombra forman 90 grados con el suelo, con la superficie, ¿no? Y entonces fíjense que en este triángulo rectángulo que se ha formado, con el ángulo de elevación también, 60 grados, pues lo que tenemos que hacer acá es aplicar una de las tres razones trigonométricas que nos permita encontrar la altura directamente de este arbolito. A ver, si aplicamos la relación seno, recordemos que la relación seno nos va a vincular un cateto con la hipotenusa. No tenemos acá la hipotenusa, que es la línea de amarillo. El coseno lo mismo, ¿no? Pues en este caso la relación trigonométrica que nos va a ayudar es la tangente. Vamos a aplicar la tangente a 60 grados, ¿no? Entonces eso es igual al cateto opuesto. Acá arriba lo vamos a escribir. Cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Entonces acá reescribimos, tangente de 60 grados es igual a el cateto opuesto a 60 grados es h, que coincide con la altura de nuestro arbolito, h, dividido entre el cateto adyacente, pues que son los 6 metros, ¿verdad? Y aquí con la ayuda de una calculadora vamos a presionar, vamos a buscar el valor de la tangente de 60 grados. Fíjense que es un valor exacto, raíz de 3, aquí lo vamos a escribir. Ese valor es raíz de 3, pues es igual a h sobre 6, ¿no? Y finalmente este valor 6 que está dividiendo acá, este 6, lo vamos a llevar al otro lado a multiplicar. Decimos 6 por raíz cuadrada de 3, va a ser el valor de h, ¿no? Que en este caso para nosotros representa la altura del arbolito. Y aquí con una calculadorita vamos a multiplicar esa raíz de 3 por 6. Fíjense que a mí me sale un valor exacto, ¿no? 6 raíz de 3. Si queremos el valor en decimales, acá hay una tecla en cualquier calculadora científica, SD, presionamos. Fíjense que me sale 10.39. Vamos a anotarlo así, ¿ya? Aquí vamos a decir h es igual a 10.39. 10,39, eso es h. Entonces, ¿qué decimos acá como respuesta a este ejercicio, a esta situación? Decimos la altura del árbol, de este pino, es de 10,39 metros, ¿no? Esa sería la altura de este arbolito. Entonces, de esta manera, fíjense que hemos encontrado una distancia, una altura, en este caso, de este objeto, que es un arbolito. En este otro ejemplo que les tengo yo preparado, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tal vez no se ve muy bien por la letra chiquita, pero por acá lo vamos a reescribir. A ver, fíjense, tenemos acá un edificio y hay una persona, acá está esta persona, y es simpática, que está teniendo, bueno, a ver, tenemos acá en la información que está a 18 metros de distancia del edificio. Acá lo voy a anotar, ¿ya? Entonces esta persona se encuentra a 18 metros de distancia del edificio. Ahí está, ¿no? Entonces esta persona está parada, se ha alejado 18 metros en la horizontal, significa. Además, fíjense que nos están dando la estatura de la persona. A ver, ¿para qué servirá eso? Lo vamos a ver ahorita, ¿ya?
Nos están diciendo que la estatura de esta persona es 1.72 metros, ¿no? Ahí está la estatura de esta persona. Pues esa línea que acabo de dibujar de celeste representa la altura de la persona, que va a coincidir con esta altura de acá, ¿no? Con esta de acá, fíjense. Entonces acá voy a decir, esto de aquí mide 1.72 metros, ¿no? Lo que está haciendo la persona en realidad es trazar una horizontal, ¿no? Desde donde está parada, aquí hay un punto, la altura, que coincide justamente con la altura de la persona. Y lo que hace esta persona es inclinar su cabecita, girarla hacia la punta del edificio. Y eso se llama ángulo de elevación. Que en este caso, el ángulo de elevación es de 54 grados. Aquí vamos a anotarlo, no se ve muy bien, pero lo voy a describir ahí. 54 grados, ¿no? Ese sería el ángulo de elevación de la persona al momento de girar su cabecita hacia arriba hasta la terraza del edificio. Ahora, con esta información, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? La altura del edificio, ¿no? Aquí vamos a llamar H. A ver, aquí vamos a quitar esto de este lado. Decimos H. Queremos saber cuál va a ser la altura de este edificio. Y pues para eso hay que diferenciar algo. Voy a dibujar acá con una línea de color, a ver, rosadito. Este segmento, este de acá, que estoy pintando ahorita de color rosadito, que en realidad sería el cateto, uno de los catetos del triángulo rectángulo que se ha formado entre parte de la altura del edificio, porque la altura completa es como este 1.72 que está de celeste. Los 18 metros, que es el otro cateto, que es la persona que se está alejando 18 metros en la horizontal, y el ángulo de elevación, ¿no? Que es los 54 grados. Entonces, pues fíjense, ¿qué tenemos acá? Aquí hay que diferenciar muy bien qué elementos, ¿no? Qué datos tenemos para poder aplicar la razón trigonométrica que nos convenga. Tenemos un ángulo, el ángulo de elevación, ¿no? Que es 54 grados. Vamos a hacer más delgadito esto. Ahí está, tenemos el ángulo de elevación. Tenemos también los 18 metros, que es un cateto. Y lo que queremos hallar es este cateto, que corresponde a parte de la altura del edificio, ¿no? Entonces tenemos dos catetos y un ángulo. La respuesta para poder hallar la medida obviamente va a ser la tangente. Tangente de 54 grados va a ser igual a nuevamente el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces acá voy a copiar la tangente de 54, es igual a el cateto opuesto a 54 grados es h, ¿no? Esta altura, esta distancia que está marcada con color rosadito, es h. Bueno, lo estamos llamando h, puede ser cualquier variable, m, x, la que ustedes quieran. Sobre el cateto adyacente a 54 grados, su cateto adyacente es 18 metros. El cateto que está junto al ángulo. Y nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, ahora nos ayudamos con una calculadorita. Presionamos la tangente de 54 grados. Y fíjense que me sale 1.3763. Voy a copiar varios dígitos ya. 1.3763. Ahí está. Esa es la tangente de 54 grados. Y eso va a ser igual a h sobre 18. Y pues hacemos lo mismo, ¿no? Ese 18 que está dividiendo, lo vamos a llevar al otro lado a multiplicar al 1.3763. Eso va a ser la altura, parte de la altura, ¿no? Entonces con una calculadora multiplicamos ahora este valor, 1.37 por 18. A ver, esto nos sale 24.77. 24.77. Esa sería la altura. Esa sería la altura. Pero la altura del edificio que queremos encontrar no es esa. Porque fíjense que la altura total del edificio va a ser esta distancia desde la base del edificio hasta la terraza, hasta arriba, ¿no? Entonces acá lo estoy acabando de marcar. Ahí tienen, con estas líneas segmentadas de color rojito. Entonces aquí vamos a decir la altura, en realidad va a ser la línea de rosado, que es 24.77, más esta línea de rosado, que es 24.77, más esta parte de celeste, ¿no? Que es 1.72. Esa va a ser la altura del edificio en este caso, ¿no? Entonces acá vamos a decir como respuesta la altura del edificio será, vamos a hacer esta suma con una calculadora, 24.77 más 1.72. Eso sale 26.49. 26.49 metros. Esa sería la altura del edificio.
que acabamos de hallar, ¿no? 24 metros con 49 centímetros sería en todo caso. Entonces, nuevamente, fíjense que estamos usando bueno, la misma razón trigonométrica también. Para terminar, acá les tengo yo otra aplicación. Y pues fíjense, tenemos ahí un faro, ¿no? Un faro que según los datos que nos dan en el enunciado tiene una altura de 675 metros. Y acá nos está hablando de este concepto, si ustedes revisan muy bien acá, dice ángulo de depresión. Está hablando de un ángulo de depresión. A ver, ¿cuál es el ángulo de depresión? Imaginen que ustedes están parados ahí en el faro, acá arriba, a ver. No, imaginen que ustedes están parados acá y van a trazar una visual, la horizontal, la visual horizontal, ¿no? Que sería esta línea de verde. Y ahora van a rotar sus cabecitas para mirar al barco que está hacia abajo. Entonces, esa rotación que hace la cabecita cuando miramos hacia abajo es el ángulo de depresión. Que ahorita lo voy a dibujar, lo voy a pintar de color amarillo, ¿ya? A ver, acá está. Ahí está. Entonces nos dicen que ese ángulo mide 76 grados, ¿no? Ese es el ángulo de depresión. Y ahora queremos saber, por ejemplo, cuál será el ángulo agudo de este que estoy señalándoles, ¿no? Lo voy a pintar de color rojito, por acá. Si el ángulo de amarillo es 76, pues este ángulo que voy a pintar de color ladrillo tendrá que ser necesariamente 14 grados. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos es 90, ¿no? Necesariamente. Entonces, ¿qué queremos hallar acá? La distancia. La distancia a la cual se encuentra el barco del faro. Vamos a llamarle D a esa distancia. O la variable que ustedes quieran. Al final es lo de menos, ¿no? X, M, cualquier variable que ustedes quieran asociar. Y fíjense, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos un ángulo. Aquí se ha formado un triángulo rectángulo también entre el faro, la distancia del faro, la horizontal hasta el barco y el ángulo de depresión de 76 grados. Ahí se formó un triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el faro es vertical respecto a la horizontal, ¿no? Está siempre en posición vertical. Entonces acá otra vez vamos a aplicar la tangente de 14 grados, ¿no? Entonces la tangente de 14 grados nuevamente va a ser el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿No? Entonces acá reescribo, tangente de 14 grados va a ser igual a el cateto opuesto a 14 grados, es este que estamos llamando D, ¿no? La distancia del barco al faro. Y el cateto adyacente a 14 grados mide 675, ¿no? En este caso la altura del faro. Y acá, bueno, directamente voy a hacer yo el despeje. Ese 675 que está dividiendo se va a ir a multiplicar a la tangente de 14. Tangente de 14 grados. Eso va a ser igual a D, que es la distancia. Y entonces con una calculadora hacemos todo en uno solo, que es lo recomendable, ¿ya? 675 por tangente de 14 grados. Cierro paréntesis y me sale 168.30 redondeando, ¿ya? 168.3. Eso va a ser igual a D, al cateto D, que en este caso es la distancia, ¿no? Aquí decimos como respuesta a esta situación, vamos a indicar que la distancia del barco al faro es de apenas 168.3 metros, ¿ya? Esa es la distancia. De esta manera, en estos tres ejemplos, estamos usando una razón trigonométrica, bueno, en este caso la tangente, para poder hallar distancias, ¿ya? Puede ser también en el caso que podamos aplicar el seno o coseno, dependiendo los datos o la situación que se tenga. Gracias, chao.